Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva semana de clases. Los saluda su profesor Antonio Canela y en esta oportunidad, chicos, debemos tocar un tema muy interesante, muy importante, ya que es esencial para todos los ciudadanos, para todos los integrantes de una sociedad, conocer acerca de sus raíces, acerca de sus antepasados, acerca de el legado que dejaron para nosotros, ¿no? Las personas que estuvieron habitando nuestro territorio en años anteriores. En esta oportunidad, chicos, vamos a desarrollar el tema elementos, identidad y diversidad cultural. Pero antes de iniciar, chicos, con nuestro tema, vamos a dar lectura a nuestra situación significativa. Nuestra situación significativa nos menciona lo siguiente. Los seres humanos, desde el inicio de su existencia y a lo largo del tiempo, fueron adquiriendo conocimientos y habilidades que les permitieron desarrollar modos de vida únicos, haciendo que se diferencien de los demás grupos humanos en cuanto a sus costumbres, ideas, creencias, etc. A todos esos aspectos los llaman cultura. Es necesario que aprendamos a identificar los aspectos culturales que hemos adquirido a lo largo del tiempo, ya que cada persona en su comunidad cumple un rol importante. ¿Cuáles son nuestros aspectos culturales? La cultura nos hace únicos. La competencia que vamos a desarrollar en esta oportunidad se titula Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Muy bien, chicos, aparecerá esta pregunta, la cual la vamos a resolver a lo largo de nuestra clase. ¿Cómo valorar nuestra diversidad cultural? Vamos a descubrirlo a continuación. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con los datos preliminares, estos datos introductorios que nos van a ayudar a entender de qué trata en sí el fondo de nuestro tema. Por ejemplo, el primer punto nos menciona lo siguiente: la cultura es un concepto realmente amplio y complejo. Nosotros habíamos estado hablando en la clase anterior, chicos, de que la cultura básicamente trata de todas las creaciones que han dejado nuestros antepasados, los modos de vida, nuestras creencias, eh, nuestras actitudes frente a distintas situaciones. Por eso es que nos menciona que la cultura es un concepto amplio y complejo. En ocasiones supone una barrera para la relación y el entendimiento entre personas de distintas partes del mundo. ¿Qué quiere decir cuando nos menciona que supone una barrera para relacionarnos con las demás personas del mundo? Nosotros tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferente lenguaje. Y esta barrera hace mención a que cuando nosotros vamos a otro lugar donde tienen diferentes maneras, modos, costumbres en cuanto a la vida en otros sectores, pues a nosotros en un primer momento se nos hace muy difícil adaptarnos y entenderlos, porque nosotros podemos tener una creencia y en ese pueblo pueden tener otra. Y eso es de acuerdo a los años y años, pues, ¿no? De convivencia, de evolución de sus pueblos. Muy bien, chicos, continuamos. Dentro de los elementos de la cultura vamos a mencionar algunos, pero existen muchos aspectos de la cultura que a menudo vamos a encontrar y pueden resultar invisibles a nuestra percepción.
Nosotros a veces no nos damos cuenta del aspecto cultural de otros lugares porque creemos que todos viven igual que nosotros. Sin embargo, debemos detenernos a analizar brevemente los elementos que conforman una cultura. Por ejemplo, tenemos el etnoterritorio, tenemos la etnohistoria, ¿no? El etno viene de la etnia, de un lugar fijo, de un pueblo originario. Tenemos las creencias de ese pueblo. Tenemos los ideales de ese pueblo y también tenemos la religión que forma parte de la cultura de esos pueblos. Si observamos aquí la imagen, vamos a encontrar que estas personas tienen diferentes características, tanto en vestimenta, en rasgos de piel, ¿no? En cuanto al lenguaje posiblemente, a a la manera también que tienen de alimentarse, ¿no? Platos distintos, bebidas diferentes, originarias de cada uno de estos pueblos. Por eso es que vamos a encontrar elementos de la cultura. Vamos a hablar del etnoterritorio. Toda cultura humana tiene un terreno cultural compartido. Como podemos observar aquí, tenemos nuestro planeta y todos vivimos en este planeta. Por eso nos dice que tienen un terreno cultural compartido. Sin embargo, en el etnoterritorio se van a estudiar las reglas territoriales y los procesos de apropiación. ¿Qué quiere decir esto? Cómo cada persona ha ido conquistando un territorio, un sector de este mundo. Se ha ido apropiando y ha ido evolucionando en ese territorio. Se tienen que tener en cuenta los recursos disponibles y la forma en que aprovecha esta población los recursos. A eso llamamos etnoterritorio, pueblos originarios. Continuando, tenemos la etnohistoria. Hace referencia a la cultura de la identidad biográfica, ¿no? La biografía, desde dónde, a partir de cuándo esas personas llegaron a ese lugar, cómo fueron evolucionando en cuanto a sus costumbres. Es necesario observar las raíces culturales de cada sociedad, lo profundo de su ser. Por ejemplo, en nuestro Perú, los incas, ¿no? Pero antes de los incas, nuestras culturas preincas. Y antes de las culturas preincas, los primeros pobladores que llegaron al Perú y que fueron a lo largo del tiempo aprendiendo diferentes costumbres, necesarias para sobrevivir, pues, ¿no? Adaptándose. Eso forma parte de la etnohistoria, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar que la historia de una comunidad está basada en su tradición cultural o en su tradición ideológica, o los hechos históricos que marcaron el mundo de esta sociedad. Por ejemplo, si hablamos del Perú como país, tenemos que remontarnos, pues chicos, a la independencia, a don José de San Martín, ¿no? A los próceres, los precursores, ¿verdad? José Olaya, Micaela Bastidas, todo eso forma parte de nuestra etnohistoria. Luego tenemos las creencias y los ideales. Las creencias son un sistema interpretativo de un grupo social que tiene sobre la realidad, ¿no? Si hablamos, chicos, de creencias, para hacerlo en palabras simples, son todas aquellas cosas que un pueblo adopta sobre su realidad. Por ejemplo, en el tiempo de los incas, ¿no? Ellos adoraban al dios Sol, adoraban, pues, ¿no? A la luna, creían que el inca era el hijo del sol, era el descendiente. Entonces, esas creencias estaban en la realidad de los incas.
Cuando llegaron los españoles, pues no era la misma realidad para los dos, ¿no? ¿Qué más nos quiere decir? Explican el mundo en el que vivimos y por tanto crean conductas, ¿no? Aquí podemos observar en este mapa diferentes sectores del mundo y diferentes culturas, personas con creencias diferentes, ¿sí? Una cultura no es idéntica a otra, puede tener ciertas similitudes, pero no al 100%. Muy bien, chicos, si nosotros ahora queremos hablar de diversidad cultural, vamos a entender que es la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico y que es compartido por un gran número de personas. Estas personas son capaces de reconocerse, pero también de diferenciarse los unos de los otros. Como les decía, no, ninguna persona, ninguna cultura es idéntica a la otra. Pueden tomar ciertas cosas, pero no es el 100% de igualdad. Si tenemos que hablar, chicos, de diversidad cultural, inmediatamente como un ejemplo cotidiano, podemos mencionar el aspecto educativo, porque la educación no es igual en el Perú que en otros países. Tienen otros términos, otra metodología, etcétera. Inclusive los contenidos van variando. Por ejemplo, en historia, ¿no? Nosotros estudiamos historia del Perú. Pues en Argentina no se va a estudiar historia del Perú como aquí, ¿no? Se puede tocar en cierto sentido, pero allá estudian la historia de Argentina, pues, ¿no? Otro ejemplo cotidiano, ¿no? Podría ser que una compañera, ¿no?, de su salón pertenezca a otro lugar. Y allí ustedes van aprendiendo de ella, de su cultura, de sus modos, ¿no?, de su comportamiento, y ella también el de ustedes. Lo mismo pasa con la gastronomía, ¿no? Los platos típicos que se preparan, las comidas varían de región en región. De igual modo las creencias, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a los incas, en México los aztecas, ¿no? Y así sucesivamente. El aspecto musical también es importante, ¿no? La música folclórica nos identifica. La parte sierra, la parte de la costa, ¿no? El festejo, la parte de la selva, los shipibos. Entonces tenemos una gran variedad cultural. Y por último, la religión, ¿no? Yo creo que la religión, pues, ¿no?, es lo más cercano que tenemos todas las sociedades, porque el mayor porcentaje de las personas es de religión católica. Pero también hay personas que son de otras religiones, como por ejemplo, pues, ¿no?, los mormones, los adventistas, etcétera. Y bien, chicos, llegó la hora, pues, ¿no?, de resolver nuestra actividad. Debemos desarrollar el cuestionario del tema Elementos, Identidad y Diversidad Cultural con ayuda de nuestra ficha teórica, que la encontraremos en la plataforma. Luego, la siguiente actividad, colocar verdadero o falso según corresponda. Y finalmente, responder las preguntas de opinión personal, donde deberemos reflexionar y responder según lo que se consulte. Recuerden, chicos, que estoy en la plataforma para resolver sus dudas. No olviden escribirme si tienen alguna inquietud. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por esta clase. Espero que se encuentren bien de salud, que tomen con responsabilidad las indicaciones que están dando pues las autoridades sanitarias para así evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Muy bien, chicos, estoy en la plataforma. Cualquier cosa me pasan la voz. Hasta luego.